Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo: todos acordamos, no eres bienvenida en Navidad. No lloré ni rogué. Congelé cada cuenta, la hipoteca de 25,000 pesos, la luz, el gas, hasta el banquete de 80,000 pesos. En Nochebuena, su casa quedó a oscuras, las tarjetas fueron rechazadas y los invitados se fueron. A la mañana siguiente, mi teléfono se encendió. Con llamadas de pánico. El resplandor de la Ciudad de México se filtraba por el ventanal de mi apartamento en Polanco, un tapiz de luces infinitas que por lo general me traía una sensación de paz. Pero esa noche de principios de diciembre, cada luz parpadeante parecía una aguja en mi ansiedad. Mi computadora portátil estaba abierta sobre la isla de cuarzo de mi cocina, la pantalla brillaba con la página de Aeroméxico. El cursor parpadeaba rítmicamente sobre el botón de «comprar vuelo». Un viaje redondo a Guadalajara para las fiestas. Era un ritual. Uno que realizaba cada año con una mezcla de obligación y una esperanza terca y estúpida que se negaba a morir. Mi dedo flotaba sobre el trackpad. Podía sentir la tensión en mi hombro, un nudo familiar que se formaba cada vez que pensaba en casa. Cada año era la misma apuesta silenciosa. ¿Sería este el año en que las cosas cambiarían? ¿Sería este el año en que finalmente me verían a mí, a Renata, y no solo a la ingeniera exitosa, a la billetera conveniente, a la hija invisible? Mi teléfono vibró sobre el frío cuarzo, sacándome de mi trance. La pantalla se iluminó con una foto de mi padre, Arturo, de hace años, una imagen formal de un evento de negocios. El tono de llamada que le había asignado, una pieza de música clásica sin emoción, sonó discordante en el silencio de mi hogar. Un respingo recorrió mi cuerpo. Respiré hondo, contuve el aire y vi cómo la llamada seguía su curso hasta que el silencio regresó. No contesté. En el fondo, creo que ya sabía lo que venía. Retrasarlo era un pequeño, patético acto de autopreservación. Un minuto después, una notificación apareció, nuevo mensaje de voz. Con un nudo en el estómago, acerqué el teléfono a mi oído. La voz de mi padre llenó el silencio. No había calidez en ella, ni siquiera el falso entusiasmo que a veces usaba en público. Era una voz plana, ensayada, como la de un director ejecutivo anunciando despidos. Renata, comenzó, y esa única palabra ya se sentía pesada. Hablo en nombre de todos. Tu madre, Mateo y yo, todos acordamos que es mejor que no vengas a Nochebuena este año. Hizo una pausa, como para dejar que el peso de las palabras se asentara. Será menos tenso para todos. Clic, la llamada terminó. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el pitido monótono del final de la grabación. No hubo una explicación. No hubo un «lo siento». Solo un veredicto. Un exilio anunciado con la misma emoción con la que se lee una lista de compras. El apartamento, mi santuario de éxito y soledad, de repente se sintió como una celda de cristal. Afuera, la ciudad seguía brillando, ajena a la implosión silenciosa que acababa de ocurrir dentro de mí. Este año, la apuesta había terminado antes de empezar. Y yo había perdido. De nuevo. El eco de las palabras de mi padre abrió una puerta en mi memoria, una que trataba de mantener cerrada con todas mis fuerzas. Mi mente voló hacia atrás, a un día que debería haber sido de pura celebración, pero que en cambio se convirtió en la primera pieza de mi museo personal del dolor. Mi graduación de la universidad. Había trabajado sin descanso durante 5 años. Noches en vela estudiando cálculo y física de materiales, fines de semana en la biblioteca mientras mis amigas salían de fiesta, 2 trabajos de medio tiempo para pagar la matrícula que mi familia consideraba un gasto innecesario. Y lo había logrado. Magna cum laude. Ingeniera civil. La primera en mi familia con un título universitario. Recuerdo estar de pie en el campus, con la toga negra sintiéndose pesada bajo el sol de la tarde, buscando sus rostros entre la multitud. Llegaron tarde, justo cuando la ceremonia estaba terminando. Mi madre, Graciela, me dio un abrazo rápido, susurrando: «Ay, mija, el tráfico estaba imposible». Mi hermano menor, Mateo, simplemente rodó los ojos, aburrido,
pegado a su teléfono. Pero fue mi padre quien colocó la pieza central en la exhibición de ese día. Me acerqué a él, con el título enrollado en mi mano como un cetro, esperando una palabra de orgullo, un gesto que validara todo mi esfuerzo. Él tomó el diploma, lo miró por un segundo y asintió. Bien hecho, Renata, dijo, con el mismo tono que usaría para alabar a un empleado por archivar correctamente unos documentos. Luego, sus ojos se iluminaron al ver a uno de mis profesores, el doctor Ramírez, acercándose. Doctor, exclamó mi padre, ignorándome por completo y extendiendo la mano. Soy Arturo Cole, el padre de Renata. Un placer. Y entonces, con mi diploma todavía en su mano, lo usó como un apuntador hacia mí y dijo las palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro. Ella es buena, sí, muy dedicada. Pero el que tiene la verdadera visión para los negocios es mi hijo, Mateo. Él es el futuro de la familia. Esta niña solo tiene la disciplina de una abeja obrera. El doctor Ramírez me miró con una mezcla de confusión y pena. Yo sentí como el color se me iba del rostro. Abeja obrera. Así me veía. No como su hija exitosa, no como una ingeniera brillante, sino como una trabajadora, una herramienta útil cuya única función era producir. Esa noche, mientras mi familia celebraba, en un restaurante que yo pagué, vi cómo mi padre y Mateo monopolizaban la conversación, hablando de ideas de negocios absurdas que nunca se materializarían. Mi madre me apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto silencioso que se suponía debía ser consuelo, pero que solo se sentía como una petición de silencio, de no causar problemas. Me quedé callada. Sonreí. Pagué la cuenta. Pero esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento de estudiante, entendí mi lugar en la jerarquía familiar. Mi valor no residía en quién era, sino en lo que podía hacer por ellos. Era funcional, no fundamental. Era un activo, no un tesoro. La primera pieza de mi museo estaba en su lugar, fría y pulida, un monumento a la indiferencia. La memoria de mi graduación se disolvió, dejando el sabor amargo de la realidad actual. El exilio de Navidad no era un evento aislado, o era la culminación de años de ser la abeja obrera de la colmena familiar. Y el panal, la carga más pesada que sostenía en silencio, era la casa de mis padres en Guadalajara. Todo comenzó hace 4 años, con una llamada de mi madre a medianoche. Su voz, usualmente suave y controlada, estaba rota por el pánico. Renata, van a quitarnos la casa. Tu padre, sus negocios, todo salió mal. Al día siguiente, conduje las 5 horas de Ciudad de México a Guadalajara en un estado de pánico controlado. Me encontré en la sala de estar de mi infancia, un espacio que ahora se sentía sofocante. Mi padre, Arturo, no me miraba a los ojos. Se paseaba por la habitación como un rey destronado, hablando de malas inversiones y socios traidores. Mi madre estaba sentada en el sofá, con un pañuelo en la mano, sus ojos rojos e hinchados. Mateo no estaba, convenientemente, tenía un compromiso importante. Fue una obra de teatro perfectamente orquestada, y yo era la audiencia cautiva. Solo hay una manera, dijo finalmente mi padre, deteniéndose frente a mí. Su voz era grave, llena de un falso sentido de responsabilidad. El banco podría refinanciar la hipoteca, pero mi crédito está arruinado. Necesitamos un cofirmante. Alguien con un historial impecable. Sus ojos se clavaron en los míos. El mensaje era claro. No lo sé, papá, empecé a decir, el instinto de supervivencia gritando dentro de mí. Fue entonces cuando mi madre entró en escena. Se levantó, se acercó y me tomó las manos. Las suyas estaban heladas. Por favor, mija, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. Es solo temporal. Es solo en el papel. Tu padre se recuperará. Siempre lo hace. Es solo para que el banco esté tranquilo. No tendrás que pagar nada. Es solo tu nombre en un papel, Renata, reforzó mi padre, su voz ahora más suave, paternalista. Una formalidad. Para proteger el patrimonio de tu madre.
Para proteger tu hogar. Tu hogar. ¡Qué ironía! Hacía años que no sentía ese lugar como mi hogar. Pero ver a mi madre así, tan frágil y asustada, rompió mis defensas. La ingeniera lógica en mí, la que evaluaba riesgos y leía la letra pequeña, fue silenciada por la hija que anhelaba desesperadamente la aprobación y el amor. Una semana después, estaba en la oficina de un notario, firmando una pila de documentos que apenas entendía. Mi nombre, Renata Cole, junto al de mi padre. El notario me miró por encima de sus gafas. ¿Entiende sus obligaciones como codeudora solidaria, señorita? Es solo una formalidad, repetí como un loro, las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. El primer mes, esperé. El segundo, llegó una notificación de pago atrasado. Llamé a mi padre. Ah, sí, un pequeño problema con la transferencia. Ocúpate tú este mes, yo te lo devuelvo. Nunca me lo devolvió. Para el tercer mes, ya no me molesté en llamar. Entré al portal del banco y configuré el pago automático desde mi cuenta. 25,000 pesos. Cada día primero del mes. Durante 4 años. 48 pagos puntuales. Luego vinieron los extras. Mija, la CFE nos amenaza con cortar la luz, ¿podrías cubrirlo solo esta vez? Renata, el impuesto predial se duplicó, tu padre está muy estresado. Poco a poco, sin darme cuenta, me había convertido en la dueña fantasma de esa casa. Sostenía el techo sobre sus cabezas, mantenía las luces encendidas y el agua corriendo, todo desde la distancia silenciosa de mi apartamento en otra ciudad. Ellos vivían en la casa, pero yo cargaba con el peso de sus cimientos. Y nunca, ni una sola vez, recibí un gracias. Simplemente se convirtió en una expectativa. La abeja obrera, después de todo, no necesita gratitud para trabajar. Solo necesita una colmena que mantener. Si la graduación fue sobre la indiferencia y la hipoteca sobre la explotación, la siguiente pieza de mi museo fue una lección magistral sobre el amor condicional. El cumpleaños número 60 de mi madre, el año pasado. Decidí que, a pesar de todo, quería hacer algo especial para ella. Mi madre siempre había soñado con una cena en Alcalde, uno de los restaurantes más aclamados de Guadalajara. Conseguir una reservación era casi imposible, pero moví cielo, mar y tierra, usando algunos contactos de mi trabajo para asegurar una mesa privada para toda la familia. No les dije nada. Quería que fuera una sorpresa. Ese día, llegué a casa de mis padres. Mi madre me saludó con su habitual y distante calidez. Mi padre estaba ocupado en el teléfono, como siempre. Fue Mateo quien se me acercó con una sonrisa socarrona. «Qué bueno que llegaste, hermanita», dijo, dándome una palmada en el hombro. Justo a tiempo para admirar mi regalo para mamá. Me guió hacia la sala, donde, sobre una mesa, había un enorme televisor de pantalla plana de última generación. 85 pulgadas, anunció con orgullo. Para que vea sus telenovelas como una reina. Es impresionante, Mateo, dije, y lo era. También sabía que era un regalo que él no podía permitirse. Más tarde, durante la cena familiar, una comida casera, no en el restaurante, mi madre no dejaba de hablar del televisor. Ay, Mateo, siempre tan considerado. Es el mejor regalo que he recibido. Mi padre asintió, mirando a Mateo con un orgullo que nunca me había dirigido a mí. Ese es mi hijo. Siempre pensando en grande. En ese momento, se suponía que debía anunciar mi sorpresa, la reservación en Alcalde. Tenía la confirmación impresa en mi bolso. Pero las palabras no salieron. Miré a mi alrededor. Vi el televisor, un monumento brillante a la preferencia, y entendí. Mi regalo, un gesto de experiencia y afecto, nunca podría competir con el símbolo de estatus material de Mateo. Hacerlo público solo me expondría a la comparación, a la probable decepción de mi madre por no poder presumir una cena como podía presumir un objeto. Me quedé callada. La confirmación de la reservación se sintió pesada en mi bolso, como una piedra. Al día siguiente,
Antes de regresar a la Ciudad de México, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, ella dijo casualmente, el televisor fue un gasto enorme para tu hermano. Está un poco apretado de dinero ahora. Hizo una pausa, mirándome de reojo. Su tarjeta de crédito está al límite. Sería una pena que no pudiera usarla, por si surge una emergencia. El mensaje era inconfundible. Esa tarde, desde mi auto, hice una transferencia a la cuenta de Mateo. Lo suficiente para cubrir el costo del televisor y un poco más. No era un préstamo. Sabía que nunca lo recuperaría. Era el precio de la entrada. Era el costo de mantener la paz. Era la cuota que la abeja obrera tenía que pagar para que el hijo dorado pudiera seguir brillando. Conduje de regreso a mi vida, a mi soledad, con una nueva pieza para mi colección, un recibo bancario, prueba de que en mi familia, el afecto no se daba, se compraba. Y yo siempre era la que terminaba pagando la cuenta. De vuelta en el presente. El mensaje de voz de mi padre todavía resonaba en mis oídos, pero la conmoción inicial estaba siendo reemplazada por una ira fría y pesada. Fue entonces, en ese preciso momento de vulnerabilidad, que mi teléfono vibró de nuevo. No era una llamada, sino una notificación de Instagram. Abrí la aplicación por inercia, un escape sin sentido. Y allí estaba. Una foto de mi hermano, Mateo, publicada hacía apenas una hora. Estaba sonriendo, con una arrogancia que le conocía bien, montado en una motocicleta Ducati nueva y reluciente. El fondo era el jardín de la casa de mis padres en Guadalajara, el césped perfectamente cuidado que yo pagaba. Pero fue la descripción lo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Agradecido con mis padres por el apoyo incondicional para este nuevo juguete. Listos para la gran fiesta de Nochebuena, escribió. Y luego, la estocada final. Algunos trabajamos para disfrutar de la vida, otros solo viven para trabajar. El emoji del guiño se sintió como una bofetada. De repente, todo encajó. La motocicleta. El apoyo incondicional. Y la llamada de mi madre de hacía 2 semanas. Recordé la conversación perfectamente. Su voz, llena de una preocupación cuidadosamente calculada. Ay, mija, estoy tan preocupada por tu hermano, había dicho. Su pequeño negocio de marketing digital no va bien. Anda muy desanimado. Dice que necesita un impulso, algo que lo motive. ¿Qué tipo de impulso, mamá?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Pues, no sé. Él habla de que necesita moverse más rápido, visitar clientes. Quizás un vehículo nuevo. Pero tu padre y yo, ya sabes cómo estamos. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas. La manipulación era tan obvia, tan insultante en su transparencia. Y como siempre, yo caí. Cansada de discutir, cansada de sentirme culpable, simplemente dije, veo qué puedo hacer, mamá. Al día siguiente, transferí 150,000 pesos a la cuenta de mi padre. El concepto, préstamo para inversión Mateo. Ahora veía esa inversión en mi pantalla de Instagram, convertida en un juguete y un regalo de sus padres. La rabia que sentí fue diferente a cualquier otra cosa. No era la tristeza de la graduación ni la frustración de la hipoteca. Era una furia volcánica, primordial. La audacia de su mentira, la crueldad de su burla. Otros solo viven para trabajar. Claro que vivía para trabajar. Trabajaba para pagar su motocicleta, su casa, su comida, la maldita fiesta de Navidad a la que ahora estaba desterrada. El mensaje de voz de mi padre fue el veredicto. Pero esta publicación de Instagram, este monumento a su engaño y desprecio, fue la sentencia de muerte. Rompió la última cadena de obligación que me ataba a ellos. Destrozó la última molécula de esperanza de que algún día, las cosas podrían ser diferentes. Miré la foto de Mateo, su sonrisa engreída, y luego mi propio reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Vi a una mujer de 38 años, cansada, pálida y con los ojos llenos de una tormenta. Y en ese momento, la abeja obrera decidió que era hora de quemar la colmena.
La ira no se disipó. Se transformó. Se enfrió, se solidificó y se convirtió en una claridad cortante, como el filo de un bisturí. Ya no había espacio para la tristeza o la autocompasión. Solo había un propósito. Caminé hacia mi escritorio, mis pasos resonando en el silencio. Encendí mi laptop y, en lugar de navegar sin rumbo, fui directamente a una carpeta encriptada en mi disco duro. La contraseña era una fecha, el día que firmé la hipoteca. Un recordatorio constante de mi error. Dentro de la carpeta, solo había un archivo. Un documento de Excel titulado Apoyo familiar. Lo abrí. La pantalla se llenó de columnas y filas, un registro meticuloso de 4 años de transferencias financieras. Cada línea era una cicatriz. Columna A, fecha. Columna B, monto. Columna C, concepto. Columna D, beneficiario. Me desplacé hacia abajo, mi dedo apenas rozando el trackpad. Estaba todo allí. 48 entradas de 25,000 pesos, concepto, hipoteca, beneficiario, Banco BBVA. Cientos de entradas más pequeñas, 2,800 pesos, CFE recibo de luz, 950 pesos, Ciapa Agua, 4,200 pesos, predial anual. Luego venía la sección que más dolía, la que titulé Varios. Estaba la inversión de Mateo de 150,000 pesos. Estaban los 30,000 pesos, reparación coche papá. Los 50,000 pesos, tratamiento dental mamá. Los 80,000 pesos, banquete Nochebuena 2024. Mi dedo se detuvo en esa última línea. La había pagado hacía apenas una semana, después de otra llamada suplicante de mi madre sobre cómo la gente espera un cierto nivel, y cómo sería una vergüenza no tener un catering adecuado. Seguí desplazándome, mi respiración contenida. La hoja de cálculo parecía no tener fin. Vi los vuelos que les compré para unas vacaciones en Cancún, los regalos de cumpleaños, la ropa, las emergencias interminables de Mateo. Al final de la columna de montos, había una celda que se actualizaba automáticamente con la suma total. La miré fijamente. El número era obsceno. Era suficiente para el enganche de otro apartamento. Suficiente para un año sabático viajando por el mundo. Suficiente para iniciar mi propia firma de ingeniería. Era el precio de mi silencio. El costo de mi necesidad de ser amada. Mi mente de ingeniera se apoderó de mí. El dolor y la ira se canalizaron en una lógica fría. No estaba mirando una historia de sacrificio. Estaba analizando un sistema de explotación con un único punto de fallo, yo. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a llamarles para rogar. No iba a pedir una explicación que nunca llegaría. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, iba a desmantelar un sistema defectuoso. Cerré el archivo de Excel. En mi escritorio, creé una nueva carpeta. La titulé, con una precisión escalofriante, Evidencia. La primera pieza del plan estaba en su lugar. Ya no era una víctima. Era la arquitecta de una demolición controlada. Y cada número en esa hoja de cálculo era un ladrillo de dinamita. Con la carpeta, Evidencia, brillando en la pantalla de mi escritorio, mi primer instinto no fue actuar, sino verificar. Necesitaba una segunda opinión, una perspectiva externa que no estuviera nublada por años de dinámica familiar tóxica. Solo había una persona en la que podía confiar. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Javier. Javier era el hermano menor de mi padre, y eran como el día y la noche. Mientras Arturo era arrogancia y apariencia, Javier era honestidad y trabajo duro. Tenía un pequeño taller mecánico en Guadalajara y siempre me había tratado con un cariño genuino que contrastaba dolorosamente con la actitud de mi propia familia. Contestó al segundo timbrazo. Renata. Mi hija. ¡Qué milagro! ¿Todo bien por la capital? Su voz cálida casi me rompe. Respiré hondo para mantener la compostura. Hola, tío. Estoy bien. ¿Tienes un minuto?
Necesito un consejo, legal, más o menos. Le conté todo. El mensaje de voz de mi padre. La publicación de Mateo. La hipoteca. Los pagos. Le hablé con la misma precisión con la que le explicaría un plano a un contratista, manteniendo mis emociones a raya. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier finalmente habló, su voz era grave, cargada de una ira que sentía en mi nombre. Ya era hora, Renata, dijo, y el alivio en su voz fue como un bálsamo. Ya era hora de que despertaras. Llevo años viendo cómo te exprimen. Tu padre, desde que su negocio fracasó, su orgullo no le permite admitir que su hija es quien lo mantiene a flote. Es más fácil tratarte como un cajero automático que como a una mujer exitosa. Pero, ¿puedo hacer algo?, pregunté, yendo al grano. La hipoteca está a nombre de los dos. Pero las facturas de servicios, creo que están solo a mi nombre. Ahí está el detalle, mija, dijo Javier, y pude casi oírlo sonreír. Recuerdo perfectamente cuando firmaron eso. El crédito de tu padre estaba por los suelos. Ninguna compañía de servicios le habría dado una cuenta ni para un foco. La CFE, Ciapa, la compañía de gas, todo tuvo que salir a tu nombre. Tú no eres la cotitular. En esos servicios, tú eres la única titular. Tienes el control absoluto. La confirmación fue como una descarga eléctrica. Lo que yo sospechaba, lo que apenas me atrevía a esperar, era cierto. Tenía el poder. No solo el poder moral, sino el poder legal, contractual, innegable. Gracias, tío. Necesitaba escuchar eso. No tienes nada que agradecer, respondió. Solo ten cuidado. Cuando arrinconas a un animal orgulloso como tu padre, puede ser peligroso. Pero mantente firme. Has cargado con ellos el tiempo suficiente. Es hora de que aprendan a caminar solos. Colgué el teléfono, mi mano firme. La validación de mi tío fue el último componente que necesitaba. El plan ya no era solo una reacción emocional, ahora tenía una base legal sólida. La arquitecta de la demolición tenía los planos aprobados. Era hora de empezar a colocar los explosivos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Con la bendición legal de mi tío Javier, mi apartamento se transformó en un centro de mando. La ingeniera en mí tomó el control total. Durante las siguientes horas, trabajé con una concentración que normalmente reservaba para los proyectos más complejos. Primero, la recopilación de datos. Abrí la carpeta, Evidencia, y empecé a llenarla. Tomé capturas de pantalla de cada uno de los 48 pagos de la hipoteca desde mi portal bancario. Descargué los estados de cuenta en PDF, resaltando las transferencias. Luego, los servicios. Entré al portal en línea de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Allí estaba, en letras claras, titular de la cuenta, Renata Cole. Guardé una captura de pantalla. Hice lo mismo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, y con la Compañía de Gas Natural. Cada portal contaba la misma historia, yo era la única responsable. Yo tenía todo el poder. Encontré el correo de confirmación del pago del banquete de Nochebuena. 80,000 pesos a Eventos Exclusivos Guadalajara. Lo guardé como PDF. Adjunté la conversación de WhatsApp donde mi madre me lo pedía, llena de emojis de manos rezando y frases como, nos salvarías la vida, mija. La carpeta, Evidencia, se estaba volviendo pesada, un archivo digital de años de explotación silenciosa. Después vino la fase de planificación. Abrí un nuevo documento de Word y lo titulé, Proyecto Nochebuena, Plan de Ejecución. Me sentí casi ridícula, pero estructurarlo de esa manera me ayudó a mantener la calma, a canalizar mi furia en un procedimiento metódico. Objetivo: cese total de todos los recursos financieros y de servicios proporcionados a la propiedad en Guadalajara. Fecha de ejecución:
24 de diciembre. Cronograma de actividades. 18:30 horas. Contactar a Eventos Exclusivos Guadalajara. Método: llamada telefónica. Argumento: soy la titular de la tarjeta con la que se hizo el depósito. He detectado actividad sospechosa y he bloqueado la tarjeta. No autorizo ningún cargo adicional. Por favor, cancelen el servicio para evitar un contracargo. Corto, profesional, irrefutable. 20:15 horas. Acceder al portal de la CFE. Acción: solicitar suspensión de servicio por ausencia prolongada. Es la opción más rápida y no requiere explicaciones complejas. El sistema lo procesa automáticamente. 20:20 horas. Acceder al portal de la compañía de gas. Acción: cancelar el pago automático programado para el día siguiente. Solicitar la lectura final del medidor y el cierre de la cuenta. 20:25 horas. Enviar correo electrónico al CIAPA. Asunto: solicitud de cierre de contrato. Cuerpo: adjuntar identificación y solicitar el cese del servicio en la dirección especificada a la brevedad posible. Releí el plan varias veces. Era limpio. Era clínico. No dejaba lugar a la negociación. Cada paso estaba diseñado para causar el máximo impacto en el momento más crítico. No era solo cortar el dinero, o era apagar las luces, enfriar la casa, silenciar la fiesta. Era una demolición simbólica de la fachada de prosperidad que habían construido sobre mis espaldas. Guardé el documento. Miré la hora. Faltaban todavía 2 semanas para Navidad. Tenía tiempo de sobra para dudar, para arrepentirme. Pero al mirar la carpeta, evidencia, y el plan de ejecución, no sentí duda. Sentí el poder tranquilo de la certeza. El regalo de Navidad que les estaba preparando no vendría envuelto en papel brillante, pero sería, sin duda, inolvidable. El 24 de diciembre llegó con una quietud antinatural. En la Ciudad de México, el aire era frío y la mayoría de las oficinas estaban cerradas. Mi apartamento se sentía particularmente silencioso. Me preparé una cena sencilla, un plato de pasta con aceite de ajo y una copa de vino tinto. No era una celebración, sino un ritual para mantener la calma. Mi teléfono, sin embargo, no estaba en silencio. Era el portal a un mundo paralelo de falsa alegría. El grupo de WhatsApp familiar, Los Cole de Guadalajara, estaba en plena ebullición. Mi prima Sofía, la autoproclamada cronista familiar, no paraba de subir fotos. Una foto de la mesa del comedor, elegantemente puesta para 20 personas. Casi listos para la legendaria Nochebuena de tío Arturo, decía el pie de foto. Otra foto de mis padres, sonriendo, mi padre con un vaso de whisky en la mano, mi madre con un vestido nuevo. Se veían como la pareja perfecta, los anfitriones generosos. La bilis subió por mi garganta. Miré el reloj de mi laptop. 18:28. Dejé la copa de vino sobre la barra y respiré hondo. Era ahora. Busqué el número de Eventos Exclusivos Guadalajara en mi plan. Marqué. Una voz femenina y profesional contestó. Buenas tardes, habla Renata Cole, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Llamo en referencia al evento de esta noche en la residencia de Arturo Cole. El depósito se hizo con mi tarjeta American Express. Sí, señorita Cole, la tenemos registrada. ¿En qué puedo ayudarla? Acabo de recibir una alerta de fraude de mi banco por varios cargos que no reconozco, mentí con una facilidad que me sorprendió. Como medida de precaución, he bloqueado la tarjeta de inmediato. No autorizo ningún cargo final a esa tarjeta. Por favor, necesiten un método de pago alternativo del anfitrión o tendrán que cancelar el servicio. Hubo una pausa. Entiendo, señorita. Es una situación lamentable. Informaré al equipo que está en el lugar ahora mismo. Necesitarán el pago completo para poder servir la cena. Comprendo perfectamente, dije. Gracias por su cooperación. Colgué. El primer explosivo había sido activado. Me senté de nuevo con mi copa de vino.
En la pantalla de mi teléfono, apareció una nueva foto de Sofía, un primer plano de los canapés que el catering estaba sirviendo. La comida de este año es de otro nivel. Sonreí. Una sonrisa sin alegría. Disfrútenlo mientras dure, pensé. El plato fuerte de esta noche será una dosis de cruda realidad. Y ese, se los sirvo yo. Las siguientes 2 horas fueron una sinfonía de notificaciones. La calma antes de mi próxima acción se vio salpicada por la vibración constante de mi teléfono. Más fotos. Videos cortos de los invitados llegando, todos vestidos con sus mejores galas. Risas y música de fondo. La fachada era perfecta. A las 19:45, llegó el primer indicio de problemas. Un mensaje de mi prima Sofía en el grupo. Sofía, oigan, qué raro. Los del catering están hablando muy serios con mi tío Arturo. Parecen molestos. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. 10 minutos después, a las 19:55, el mensaje de Mateo. Mateo, ¿alguien sabe qué pasa? La tarjeta de papá fue rechazada. LOL. Sonreí para mis adentros. La palabra LOL demostraba su completa ignorancia, su certeza de que era solo un pequeño contratiempo. A las 25, el pánico empezó a filtrarse. Sofía, no es broma. Se están llevando la comida. Dicen que si no pagan ahora mismo, se van. ¡Qué vergüenza! Imaginé la escena, mi padre, rojo de furia, tratando de mantener la compostura frente a sus invitados. Mi madre, al borde de un ataque de nervios, sonriendo rígidamente. Los invitados, susurrando entre ellos. Miré mi reloj. 20:15. Era el momento perfecto. La humillación pública ya estaba en marcha. Era hora de apagar el escenario. Abrí mi laptop, navegué a la página de la CFE, e introduje mi usuario y contraseña. El portal era simple, casi decepcionante en su diseño. Hice clic en Mi contrato, y luego en Trámites. Allí estaba la opción que buscaba, suspender servicio. El sistema me pidió confirmar. ¿Está seguro de que desea suspender el suministro de energía eléctrica a esta dirección? Mi dedo flotó sobre el botón Confirmar. Por un instante, una imagen fugaz cruzó mi mente, yo de niña, ayudando a mi madre a colocar las luces en el árbol de Navidad, la casa entera brillando a nuestro alrededor. Un recuerdo de un tiempo más simple, un tiempo en el que el amor no tenía un precio adjunto. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Estaba haciendo lo correcto? Entonces, recordé la voz de mi padre en el mensaje. Menos tenso para todos. Recordé la sonrisa burlona de Mateo en Instagram. Otros solo viven para trabajar. El nudo en mi garganta se disolvió, reemplazado por una resolución de acero. Hice clic en Confirmar. Una pequeña rueda giró durante unos segundos, y luego apareció un mensaje en verde, su solicitud ha sido procesada. El servicio será suspendido en los próximos minutos. Cerré la laptop. Me recargué en mi silla y tomé un sorbo de vino. Esperé. No tuve que esperar mucho. A las 20:19, mi teléfono explotó. No fue un mensaje, fue una avalancha. Sofía, se fue la luz. Mateo, no mames. Toda la casa está a oscuras. Sofía, la gente está gritando. Los niños están llorando. Esto es un desastre. Me levanté y caminé hacia mi ventanal. La Ciudad de México brillaba bajo mis pies, un mar de luces indiferentes. En algún lugar de Guadalajara, una casa que una vez llamé hogar, ahora estaba sumida en la oscuridad. La oscuridad que ellos mismos habían creado. Yo, simplemente, les había quitado las velas. El caos digital en mi teléfono era un espectáculo digno de verse. Los mensajes en el grupo familiar pintaban una imagen vívida de la implosión. Sofía, alguien tropezó en las escaleras. Casi se cae la tía Carmen. Necesitamos velas. ¿Alguien tiene velas? Mateo,
Papá está como loco al teléfono. Le está gritando a alguien de la CFE. Podía imaginarlo perfectamente. Mi padre, con el rostro congestionado por la rabia, su voz de patriarca resonando en la oscuridad, exigiendo, amenazando, sin entender que su poder se había evaporado en el momento en que se cortó la electricidad. Los invitados, por supuesto, empezaron a huir. Eran amigos y socios de negocios de mi padre, personas atraídas por la apariencia de éxito y estabilidad. Una fiesta a oscuras y sin comida era un barco que se hundía demasiado rápido. Sofía, la gente se está yendo. Dicen que tienen otros compromisos. Mentirosos. Se están escapando. Sentí una punzada de algo que no era alegría, sino una especie de justicia sombría. Esas personas no eran sus amigos. Eran una audiencia. Y el espectáculo acababa de ser cancelado. Luego, a las 20:45, llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de Mateo. Pero este no era para el grupo. Era un mensaje directo, solo para mí. Mateo, ¿dónde estás? No respondí. Un minuto después, otro mensaje. Mateo, el tipo de la CFE le dijo a papá algo. Dijo que no fue un apagón. Dijo que el titular de la cuenta solicitó la suspensión del servicio. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento de la verdad. Esperé. La siguiente burbuja de texto tardó en aparecer. Podía imaginar la conversación frenética que estaba ocurriendo en esa casa a oscuras. Las piezas del rompecabezas encajando en sus mentes. Finalmente, el mensaje llegó. Estaba escrito todo en mayúsculas, cada letra un grito digital. Mateo, el titular eres tú. Eres tú, Renata. ¿Qué demonios hiciste? Ahí estaba. La revelación. No en una confrontación cara a cara, no en una carta dramática, sino en un mensaje de texto enviado desde una casa en tinieblas, iluminada solo por la luz de las pantallas de los teléfonos. El secreto que había guardado durante 4 años, el pilar invisible que sostenía su mundo, acababa de hacerse visible de la manera más brutal posible. No respondí. No había nada que decir. Mi silencio era más elocuente que cualquier palabra. Caminé hacia mi cocina y abrí el refrigerador. La luz interior me iluminó el rostro. Saqué una botella de agua, la abrí y bebí lentamente. El agua estaba fría, calmante. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Mateo de nuevo. Mateo, contesta. Contesta el maldito teléfono. Luego, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Papá. Dejé que sonara. Dejé que la vibración del teléfono sobre la encimera de cuarzo fuera la única banda sonora de mi tranquila y bien iluminada Nochebuena. Ellos habían elegido la oscuridad. Yo simplemente les estaba ayudando a acostumbrarse a ella. La llamada de mi padre se fue a buzón. Inmediatamente, volvió a llamar. Y otra vez. La insistencia era la de un hombre que no está acostumbrado a ser ignorado. A la cuarta llamada, decidí contestar. No por debilidad, sino por el deseo de escuchar el sonido de su poder desmoronándose. Deslicé el dedo por la pantalla y activé el altavoz. Renata, su voz no era un saludo, era una orden. El sonido de fondo era un murmullo de voces asustadas y el llanto de un niño. Hola, papá, respondí, mi voz deliberadamente tranquila y neutral. Vas a arreglar esto, gruñó, sin preámbulos. Vas a llamar a la compañía eléctrica y vas a decirles que cometiste un error. Vas a encender la luz de nuevo. Ahora mismo. Escuché sus palabras. La arrogancia seguía ahí, la creencia inquebrantable en su propia autoridad. Incluso en la oscuridad, humillado frente a sus invitados restantes, él todavía creía que podía darme órdenes. No, dije. La palabra fue pequeña, pero cortó el aire como un diamante. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, pesada y agitada. ¿Qué, dijiste, Siseo, incrédulo?
Dije que no, repetí, un poco más fuerte esta vez. El titular de la cuenta ha decidido suspender el servicio. Es su derecho. Yo soy tu padre. Esta es mi casa. La casa puede ser tuya en el papel, respondí, la calma en mi voz contrastando con su furia. Pero la electricidad, el gas, el agua, esos servicios están a mi nombre. Y como ustedes acordaron, yo no soy parte de la celebración de Navidad. Por lo tanto, mis recursos tampoco lo son. Escuché una exclamación ahogada, probablemente de mi madre, que sin duda estaba escuchando. Eres una, empezó a decir, una sarta de insultos formándose en sus labios. Pero no le di la satisfacción. Que tengan una Nochebuena muy tranquila y reflexiva, dije con una finalidad helada. Adiós, papá. Y antes de que pudiera pronunciar otra palabra, colgué. Inmediatamente, bloqueé su número. Luego el de mi madre. Luego el de Mateo. Y finalmente, el de mi prima Sofía. Uno por uno, los silencié. Corté los hilos que habían usado para manipularme y exigirme durante años. El silencio en mi apartamento se sintió diferente. Ya no era soledad. Era soberanía. Era el sonido de mi propia libertad, recién nacida y resonando en las paredes de la vida que yo, y solo yo, había construido. Desperté la mañana de Navidad con los primeros rayos de sol filtrándose por mis persianas. Por primera vez en años, no sentí la punzada de la obligación o la ansiedad de la llamada familiar forzada. Sentí paz. Mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, una bomba de tiempo desactivada. Lo tomé y vi la pantalla de bloqueo, 37 llamadas perdidas de números bloqueados, 112 mensajes de WhatsApp no leídos. Lo ignoré. En cambio, abrí mi laptop y preparé una taza de café. Mientras el aroma llenaba mi cocina, entré a Facebook. No busqué los perfiles de mi familia. Fui directamente al grupo comunitario más grande de Guadalajara, uno de esos grupos donde los vecinos comparten noticias, chismes y quejas. No tuve que buscar mucho. El tema principal de la mañana era una publicación de una mujer llamada Mari Carmen Sosa, a quien vagamente reconocí como la esposa de uno de los socios de mi padre. La publicación era una obra maestra de la agresión pasiva. Queridos vecinos, espero que todos hayan tenido una Nochebuena maravillosa y llena de luz, comenzaba. Desafortunadamente, la nuestra fue memorable por razones equivocadas. Asistimos a la fiesta anual de la familia Cole, y digamos que terminó abruptamente en la oscuridad total y con el catering huyendo. Una situación muy extraña y penosa. Mis mejores deseos para ellos en estos, aparentemente, tiempos difíciles. La sección de comentarios era un hervidero. ¿En serio? Pero si Arturo Coles siempre presume de sus fiestas. Yo escuché que fue un apagón en toda la colonia, ¿no? A lo que Mari Carmen respondió, no, curiosamente solo fue en su casa. El resto de la calle estaba perfectamente iluminada. Muy, muy raro. Otro comentario, problemas financieros, quizás. Tanta apariencia a veces esconde mucho. Leí cada comentario con una fascinación casi clínica. La reputación de mi padre, ese tesoro que valoraba por encima de todo, estaba siendo desmantelada en tiempo real por el aburrimiento y la malicia de sus propios amigos. La historia de la fiesta a oscuras se estaba convirtiendo en una leyenda local. No sentí alegría. Sentí una especie de equilibrio cósmico. Él había pasado toda mi vida controlando la narrativa, pintándome como la hija distante y difícil. Ahora, la narrativa se le había escapado de las manos. Y yo no tuve que decir una sola palabra. La verdad, o al menos una versión muy jugosa de ella, se estaba abriendo paso por sí misma, iluminada por el resplandor de cientos de pantallas de teléfonos. A media mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé, pero contesté. No era un miembro de mi familia. Era mi tío Javier. Feliz Navidad, campeona, dijo, su voz sonando genuinamente alegre. Feliz Navidad, tío, respondí, una sonrisa formándose en mis labios por primera vez en días. He escuchado que anoche hubo un evento,
poco iluminado en casa de tu hermano, dijo, y pude oír la risa en su voz. Todo Guadalajara está hablando de eso. Hiciste lo que tenías que hacer, Renata. Gracias, tío. Significa mucho para mí. Solo te llamo para advertirte. La siguiente fase será la manipulación. Prepárate. No se equivocaba. Como no podían contactarme directamente, empezaron a usar otros medios. A mi correo electrónico, que no había bloqueado, empezaron a llegar los mensajes. El primero fue de mi madre. El asunto, por favor, hablemos. Renata, hija mía. No sé qué ha pasado, pero mi corazón de madre está roto. Tu padre solo está estresado, él no quería decir esas cosas. Siempre has sido una parte vital de esta familia. Por favor, no dejes que un malentendido destruya lo que tenemos. La gente está hablando, nos están humillando. Somos tu familia. Piensa en nosotros. Piensa en tu madre. Leí el correo y sentí el viejo tirón de la culpa. Corazón de madre roto. Humillando. Piensa en tu madre. Todas las frases clave de su arsenal de manipulación. Pero esta vez, no funcionaron. Vi el mensaje por lo que era, no una disculpa, sino una petición desesperada para que yo arreglara el desorden que ellos habían creado. No se arrepentían de haberme herido, se arrepentían de las consecuencias. Borré el correo. El siguiente fue de Mateo. El asunto, ya basta. Ok, Renata, ya entendimos. Eres la jefa. Tienes el poder. Felicidades. ¿Ya te sientes mejor? Porque gracias a tu berrinche, mi reputación social se está yendo al caño y mi papá está pensando en cortarme el apoyo. ¿Es eso lo que querías? ¿Arruinarme la vida? Tienes que arreglar esto. Llama a papá y discúlpate. La audacia de pedirme que yo me disculpara casi me hizo reír. La completa falta de autoconciencia era asombrosa. Él no veía su propia explotación, solo veía la interrupción de su estilo de vida. También borré su correo. Me serví otra taza de café. El silencio de mi bandeja de entrada, ahora limpia de sus súplicas vacías, era el sonido más dulce de la mañana de Navidad. Pasé el día de Navidad en una paz que no había sentido en mucho tiempo. Vi películas. Pedí comida china. Hablé por teléfono con amigos de verdad. Por primera vez, el 25 de diciembre no fue un día de tensión y actuaciones forzadas. Fue solo un día libre. A la mañana siguiente, el 26 de diciembre, decidí que era hora de la fase final de mi plan. La demolición había sido un éxito. Ahora tocaba dictar los términos de la reconstrucción, una reconstrucción en la que yo ya no sería el cimiento. Abrí un nuevo correo electrónico. En el campo, escribí las direcciones de mi padre, mi madre y mi hermano. El asunto fue simple y directo: notificación de transición de responsabilidades financieras. El cuerpo del correo fue redactado con la precisión de un contrato de ingeniería. Estimados Arturo, Graciela y Mateo. Este correo electrónico no es una invitación a la negociación. Es una notificación. Durante los últimos 4 años, he asumido la totalidad de las responsabilidades financieras relacionadas con la propiedad en Guadalajara, incluyendo, entre otros, la hipoteca, los impuestos prediales y todos los servicios básicos. Esto se hizo bajo la premisa de un acuerdo temporal que nunca se cumplió. A la luz de los acontecimientos recientes y la comunicación del 18 de diciembre en la que se me informó formalmente que ya no soy bienvenida, he tomado la decisión de alinear mis responsabilidades financieras con mi estatus familiar actual. Adjunto a este correo encontrarán una carpeta titulada Evidencia, que contiene un registro detallado de todos los pagos realizados por mí en su nombre. Les sugiero que lo revisen detenidamente. A continuación, los siguientes pasos y plazos, que no son negociables. Hipoteca: tienen un plazo de 30 días a partir de hoy para refinanciar la hipoteca y eliminar mi nombre de toda responsabilidad legal sobre el préstamo. Si no lo hacen antes del 25 de enero de 2025,
Iniciaré un proceso legal para forzar la venta de la propiedad y recuperar mi inversión. Servicios, CFE, CIAPA, gas natural. Los contratos de servicio a mi nombre serán terminados permanentemente en un plazo de 10 días hábiles. Es su responsabilidad contactar a los proveedores y establecer nuevos contratos bajo sus propios nombres y crédito. Otros apoyos financieros. A partir de este momento, todo apoyo financiero, préstamos o pagos de emergencia de mi parte cesan de forma inmediata y permanente. Este es un proceso de desvinculación financiera. Les deseo éxito en la gestión de sus futuras responsabilidades. Atentamente. Renata Cole. Antes de darle a enviar, adjunté la carpeta Evidencia. Luego, respiré hondo y hice clic. El correo salió. El puente había sido volado. No hubo una respuesta inmediata. Imaginé la escena en Guadalajara, los tres reunidos frente a una pantalla, leyendo mi correo, la realidad de su situación cayendo sobre ellos como una tonelada de ladrillos. Su cajero automático no solo estaba fuera de servicio, les estaba entregando una factura final. Cerré mi laptop. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en toda mi vida adulta. El trabajo estaba hecho. La abeja obrera acababa de abandonar la colmena, y se había llevado toda la miel con ella. Pasó un mes. Un mes de un silencio casi absoluto por parte de mi familia, roto solo por una llamada de mi tío Javier. Lo lograron, me dijo, su voz una mezcla de sorpresa y orgullo. Apenas, pero lo lograron. Tu padre tuvo que tragarse su orgullo y pedirme un préstamo considerable para liquidar algunas deudas y poder calificar para la nueva hipoteca. Le hice firmar un contrato más estricto que el de un usurero. Van a tener que vender el coche de tu madre y la motocicleta de Mateo para poder pagar las cuentas. Están aprendiendo el significado de la palabra presupuesto. Me alegro por ellos, dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. No era alegría por su sufrimiento, sino una especie de alivio de que finalmente se vieran forzados a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Esa noche, mientras hablaba por videollamada con mi tío y mis primos, riendo de sus bromas, me di cuenta de algo fundamental. La familia no es una obligación impuesta por la sangre. Es una conexión construida sobre el respeto mutuo, el apoyo genuino y el amor incondicional. Estaba construyendo mi propia familia, una elegida, una que no me veía como un medio para un fin. Miré por mi ventanal. La Ciudad de México seguía ahí, brillante y llena de posibilidades. Ya no me sentía sola en mi apartamento. Me sentía en casa. En mi verdadero hogar. La historia de mi familia y su fiesta a oscuras se convirtió en una especie de leyenda urbana en Guadalajara. A mí nunca me mencionaron. Seguí siendo la hija invisible. Pero la diferencia era que ahora, a mí ya no me importaba. Ser vista por ellos ya no era mi objetivo. Mi objetivo era verme a mí misma. Dicen que destruí a mi familia. Yo creo que simplemente dejé de inmolarme para mantenerlos calientes. Dejé de ser el cimiento de una casa que no me permitía entrar por la puerta principal. Y ahora, les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿creen que fui demasiado lejos?